Bien, hoy vamos a hacer el estudio de las 7 iglesias. Hoy continuaremos, hoy terminaremos. Posiblemente vamos a ver cómo el tiempo da. El estudio sobre las 7 iglesias. Y como introducción, algo que se repite en cuanto a esas 7 iglesias es que el Señor primero se identifica quién es Él. Sabemos que en el libro de San Juan, Jesús habla de los 7 yo soy el camino, yo soy la luz al mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, soy la resurrección. Jesús habla de que Él es el pan de vida y esos grandes yo soy están ahí en el libro de San Juan, y el mismo escritor San Juan que escribe Apocalipsis también nos muestra cómo en las 7 iglesias el Señor se identifica al principio en cada iglesia quién es Él. Y obviamente usando lo que vio el apóstol San Juan, y el libro se escribió más o menos por ahí por el año 96, más o menos, y sabemos que ya esas iglesias que estaban formadas eran unas iglesias reales, no son iglesias ficticias, eran reales los lugares que habían allí y la región, y todos forman como un relojito justo en lo que era Asia Menor, hoy Turquía y lo que es parte de Grecia. Entonces, vamos nosotros a ese estudio tan bonito sobre las 7 iglesias, y lo que más relevante es para, obviamente, las personas que están viendo nosotros, tiene que ver mucho con las expectativas del Señor en su iglesia. Todos nosotros que amamos al Señor, queremos afirmarnos a su palabra, queremos saber qué es lo que le agrada a Dios, y al mismo tiempo, ¿qué les agrada a Dios? Entonces, la palabra del Señor es, obviamente, el código moral del cristiano. Ahí sabemos nosotros qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Sin embargo, estas iglesias que estaban representando a Jesucristo, esas 7 iglesias, encontramos que 2 de ellas reciben un total elogio, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. 2 de ellas reciben una reprobación muy fuerte de parte del Señor Jesucristo, como la iglesia de Sardis y también la iglesia Laodicea. Y 3 de ellas quedan con un mensaje donde Jesucristo les afirma las cosas buenas que están haciendo y les da un elogio a ellos, pero también les dice las cosas malas y hace un reproche de lo que están haciendo. Y también todas las 7 iglesias hay una promesa, y a las iglesias que fueron reprobadas o reprochadas por el Señor Jesucristo se les da también una exhortación de arrepentimiento. Y encontramos nosotros que por lo regular a lo que Jesucristo habló fuerte a las 7 iglesias, y las que reprochó en particular tenían que ver con algunas cosas que estaban haciendo las personas en la iglesia y lo vean como común, como normal, como algo que estamos tratando de enseñar nosotros, como permitir herejías dentro de la iglesia, doctrinas que no van con la palabra del Señor. En otros casos tenían que ver también con lo que es la moralidad. El Señor les exhorta fuerte a algunas de esas iglesias, la vamos a estar viendo, sobre su aspecto inmoral. Y también otra cosa que se da en ese entonces era el contaminarse con comida que era ya dada a los ídolos, comida que la gente probaba, y entonces las probaba porque a veces por necesidad, entonces comían esas comidas que ya habían sido dadas a los ídolos. Esas comidas por lo regular se presentan en sacrificio a los ídolos, y en esos centros paganos, después que hacían esas ofrendas de esos animales y demás, entonces vendían esa carne, la vendían a consumo del pueblo en regular, y entonces algunos creyentes, sabiendo que era ya carne ofrecida a ídolos, aún así la comían. Entonces, eso es más que todo el cuadro en particular de las iglesias. Y a cada iglesia, obviamente, al final hay unas promesas extraordinarias que el Señor Jesucristo da a cada iglesia, y siempre con el tema condicional: al que venciere, al que venciere, al que venciere, que nos da a nosotros un entendimiento
que la vida cristiana se requiere caminar con fuerza, se requiere vencer obstáculos que vienen con nuestra fe, que vienen contra nuestro conocimiento en cuanto a la palabra del Señor. Tenemos que vencer esos obstáculos con la palabra del Señor y entender qué es lo que Él quiere de nosotros y por qué Dios quiere lo que quiere de nosotros. Entonces, diciendo eso, amados hermanos y hermanas, vamos a la palabra, a las Escrituras, y vamos a mirar lo que dice sobre las 7 iglesias. Ahora, este mensaje a las 7 iglesias ocurre que algunos intérpretes demuestran a través de la historia cómo la iglesia también reluce aparentemente como una ilustración de los tiempos y lo que se fue formando en los tiempos de la iglesia, como al principio, después que murió, resucitó Jesucristo, al tercer día sabemos que 40 días estuvo presente con los apóstoles y los discípulos y a los 40 días ascendió al Padre y 10 días después, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y allí nació la iglesia del Señor. Entonces, al principio está la iglesia y algunos la representan como la iglesia de Éfeso, en el año 63 en adelante, la iglesia de Esmirna, y después la iglesia de Pérgamo, que justamente el nombre mismo habla de una mezcla, y justamente es cuando la iglesia oficialmente es dada como a la religión oficial, y de allí en Pérgamo, o más bien esa época la declaran como la época de Pérgamo. Después encontramos la iglesia de Tiatira, que es una iglesia dada mucho a lo que es una manipulación a ídolos y demás, que lo hacía una mujer que se hacía pasar por profetisa. Después la iglesia de Sardis, que es una iglesia que pensaba estar viva pero estaba muerta. Después viene la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia renovada, que es lo que pasó después de la reforma y demás. Y yo lo que es la iglesia de 1900 en adelante sería la iglesia de la Odisea, que es la iglesia moderna de hoy, que tiene muchas cosas que cambiar, porque muchas cosas hay que cambiar allí. Entonces vamos a la iglesia de Éfeso, y como ustedes pueden ver en el mapa de lo que es las iglesias, usted da cuenta que desde la isla de Patmos, el apóstol San Juan está escribiendo, y si usted mira la rotación, la cercanía de estas iglesias en la región de Asia Menor, de ese entonces, está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y la ve también como si fuera, en particular en la región, como si fuera un relojito. Vamos a Apocalipsis 2, 1 al 7, esto lo vimos la semana pasada, estoy haciendo un repaso, y vamos a lo que dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, diciendo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí esta iglesia recibe todo, recibe un elogio, recibe también una exhortación fuerte, y también recibe de parte del Señor una gran promesa a la iglesia de Éfeso. ¿Quién iba a creer que una iglesia que se esfuerza, una iglesia que ha sufrido por el nombre del Señor, una iglesia que está haciendo obras continuamente y está muy activa para el Señor, pueda tener una situación tan grave como perder su primer amor? Y todo esto queremos también aplicarlo personalmente, no solamente a las iglesias en particular, sino nosotros como los hijos del Señor. ¿Cómo aplicamos esto personalmente? Hay personas que hacen muchas cosas para Dios y están muy activos,
Y podemos caer en la trampa. Aún nosotros, los que servimos al Señor, en cuestión de directores, como pastores, como líderes de alabanza, y otros líderes, maestros y demás, que están tan involucrados en querer ayudar tanto al pueblo de Dios y hacer tantas obras bonitas y justas y tener paciencia y trabajar arduamente para el Señor, pero desconectarnos de Él. Eso es peligroso, porque no podemos perder nuestro primer amor. Tenemos que permanecer siempre en las obras del Señor con el primer amor. Tengan cuidado de activarse tanto en la iglesia, de ir a todos los grupos de oración, de hacer cosas y estar tu corazón distanciado, apartado del Señor. A favor, de nuevo, de la iglesia de Éfeso, obras, arduo trabajo, paciencia. 2 veces el Señor le enfatiza su paciencia. Tenían discernimiento, sabían que eran apóstoles verdaderos y cuáles eran los falsos. Era una iglesia sufrida, trabajada, que trabajaba por el amor del Señor y no se desmayó. Y aborrecía las obras de los nicolaitas. Eso era, se ha penetrado una secta que no se sabe con exactitud. Los estudiantes y grandes teólogos no saben de qué se trataba eso. Lo único que sabemos es que la palabra nicolaita, si la hacemos de dónde viene su raíz, Nico significa conquistador, y lo que es la palabra laitas significa los laicos. Entonces, el nicolaita significa un conquistador de los laicos, o sea, una persona que ejerce dominio sobre las personas, no acepta dirección de otro, no acepta exhortación, no se somete a nadie, sino se adueña del rebaño. Es muy posible que es el estilo que había en ese entonces que a Jesús aborrecía, de que alguien tomara su iglesia y fuera la cabeza, porque en una iglesia puede haber en Cristo Jesús si la cabeza no es Jesús. Sí, el pastor es lindo, puede representar la iglesia, etcétera, pero la cabeza de toda iglesia es Jesús. Y él únicamente puede ser Jesús. Entonces, en contra, había dejado su primer amor. Y es el peligro que podemos correr nosotros. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere, le haré comer del árbol de la vida. Este fue el árbol que en Génesis se prohibió comer, pero ahora en nuestro futuro destino con el Señor, en la eternidad, de allí podemos comer el árbol de la vida, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora viene un mensaje muy lindo a una iglesia donde no recibe reproche, sino solamente el elogio de parte del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué linda promesa para todos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Sabemos que un día después de morir volveremos a resucitar y eventualmente no, como estamos en Jesús, no tendremos la condenación que ante los que no están en Jesús, que irán a una segunda muerte. A otros no. Entonces, también ahí le habla a esta iglesia, y es una iglesia que está afectada porque es una iglesia que es muy pobre. Sin embargo, están haciendo la obra del Señor, aunque es pobre, no tienen todas las cosas que otras iglesias podrían tener en su tiempo junto con ellos, y está en un sitio muy difícil. Está en un sitio nada más que le llaman el trono de Satanás, o sea que era un lugar donde muy posiblemente había una guerra espiritual horrible, continua, constante, y muy difícil de trabajar en un área así.
nosotros los que vivimos en el occidente y visitamos países donde hay avivamiento, vemos como todo tan bonito y despejado y la oportunidad y la libertad de predicar el evangelio, pero no es así en otros lugares, lugares distanciados, hay lugares que hay mucha persecución y los que viajan, cuando tuve la oportunidad de estar en la India, por ejemplo, me di cuenta de los obstáculos, de la guerra espiritual tan terrible. Es un shock tanto cultural como espiritual cuando uno ha vivido toda su vida en Occidente y va a un país así y ve religiones diferentes y ve el paganismo tan fuerte, los miles y miles, si no millones de ídolos y dioses que hay en la India, por ejemplo, te pegas un shock, una sorpresa impresionante que hasta te afecta a tu espíritu cuando ves eso, como le pasó al Pablo cuando fue a Atenas. Entonces, a favor, a obras, tribulaciones, pobrezas, pero era rica la iglesia, rica espiritualmente. Tenían discernimiento con los que se hacían pasar por judíos y no lo eran, y en contra absolutamente nada. Qué lindo que seamos aprobados por el Señor. A nivel personal, una de las cosas que le temo es cuando me presenta el Señor, tengo que dar entregar al Señor muchas cosas y rendir muchas cuentas simplemente por el llamado que me dio como pastor, como líder de una iglesia. Todos tenemos que rendir cuentas, pero cuánto más los que estamos predicando la palabra del Señor. Tenemos que rendir muchas cuentas al Señor de cómo hicimos nuestro trabajo, que si lo que estamos predicando lo estamos viviendo y lo que estamos viviendo lo estamos predicando. De nuevo, la promesa es la corona de vida, y después vamos a la iglesia de Pérgamo, y esta iglesia de nuevo tiene un examen, una evaluación mixta. Tiene sus elogios, pero también tiene sus reproches. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no me has negado, ni has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a ellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que vence daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Quiero afirmar una vez más, como estamos en un repaso rápido, que allí habían dos sectas, o más bien decir, dos doctrinas herejes que se habían entrado a la iglesia. Por un lado estaban los que practicaban las enseñanzas de Balac. Balac era un dios pagano en el antiguo, era un rey pagano en el Antiguo Testamento, el cual quiso comprar a Balaam, el profeta, para que maldijese a Israel. Y eventualmente el profeta, yendo camino a hacer eso, tuvo una fuerte experiencia con una mula que lo exhortó porque no quería caminar más la mula, no quería pasar, y entonces fue cuando lo exhortó y fue la primera vez que escuchamos que un animal le habla a un hombre. Por hacer mula, tuvo que hablarle una mula. Entonces, por alguna razón, allí en esa iglesia aparecen estas personas, son nombradas del Antiguo Testamento, y no sabemos exactamente qué es lo que hacían, cómo interpretaban la palabra de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y causaban tropiezo a los nuevos, tanto a los judíos como a los gentiles. Eso era la iglesia de Pérgamo. Entonces, después de la iglesia de Pérgamo, a favor tenía que, a pesar de su ubicación, retener el nombre del Señor, y no habían negado la fe. Pero tenía personas que retenían esa doctrina de Balac, ponen tropiezo a comer cosas sacrificadas a ídolos, a cometer fornicación y a permitir las doctrinas de los nicolaitas, que ya hablamos también de que en Éfeso, que el Señor agradece a la iglesia de Éfeso, o más bien da un elogio por no retener esta falsa doctrina, por no permitirla. Pero aquí en Pérgamo la estaban permitiendo, y eso les agradó a Dios. Entonces,
De nuevo, vemos los 7 periodos de la iglesia a través de la historia. Lo único que me preocupa a mí es que la iglesia final no es una iglesia de muy alta calidad o sana doctrina al final, que me preocuparía que eso fuera la iglesia en nuestros tiempos modernos. Eso lo vamos a mirar. Entonces, viene la iglesia de Tiatira. Y en esta iglesia, en Tiatira, de nuevo, le escribe el Señor a la iglesia, le dice a Juan que escriba a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce embruñido, diciendo esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están a Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vasos del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré las estrellas de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, el lío más grande que tenía esta iglesia, y muy largo lo que le está hablando este párrafo, más que las otras iglesias, que había permitido de nuevo una profetisa con un nombre de Jezabel del Antiguo Testamento, que fue en realidad un personaje que, contrario a Dios, casada con el rey Acab, que hacía cometer actos al rey, que eventualmente el rey, siendo un rey judío, eventualmente vino a ser un rey que se apartó de las cosas de Dios simplemente por escuchar a esa mujer que lo manipulaba, y tuvieron ciertos líos con el profeta Elías justamente, y a este espíritu se levantó muy fuerte. Entonces en nuestras iglesias, en el tiempo de Juan, vuelve ese espíritu, porque eso tiene la tendencia de los demonios, que se tratan de repetir otra vez las situaciones en la historia del ser humano, y ahí vienen esos espíritus. Sabemos que Satanás no es malo solamente porque es Satanás, sino también porque Satanás viene mucho tiempo y conoce las generaciones tras generaciones y sabe sus debilidades. Entonces esta mujer aquí, haciéndose por profetiza, está enseñando y está haciendo caer a tropiezo a estas personas. Entonces, a favor tiene amor, tiene fe, tiene paciencia y gran progreso, porque hacen mejores obras ahora que las que hacían antes. Sin embargo, en contra, tenía que tolerar a Jezabel, enseñaba a seducir, a fornicación, a comer sacrificios a los ídolos, y no tiene arrepentimiento. No sé qué arrepentir esta mujer, y estaba causando estos líos en la iglesia, y no había manera que se quería arrepentir. Promesa: tenía autoridad sobre las naciones y las estrellas de la mañana. Entonces ahora vamos a la iglesia de Sardis, que escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, el Espíritu Santo, la explosión del Espíritu Santo a través de los 7 continentes, el Espíritu de Dios. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir o para morir, porque no has hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios siempre aprecia el remanente. Dios permite, cuando hay un remanente, Dios permite estabilidad aún en lugares que hay caos. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿a favor qué tiene la iglesia? Pocas personas que se han manchado sus vestiduras. Había un remanente dentro de la iglesia que estaban limpios de corazón y estaban limpios.
y que el Señor les promete que andarán con Jesús porque son dignas. Y en contra, un hombre que vive, pero está muerto. Imagínense una iglesia que tenga un nombre como es la iglesia de gracia y no tener gracia entre los hermanos. Entonces su nombre no va con eso. O decir iglesia la roca y tener personas que no están edificándose en la palabra de Dios. Entonces vamos a tener problemas ahí. Entonces les dice que sea vigilante y que sea firme. Es la exhortación fuerte que el Señor le da. Y le da una promesa que sea vestida de vestiduras blancas y no va a borrar su nombre del libro de la vida y serán confesados ante el Padre y los ángeles por Jesús mismo. Entonces ahora venimos ya para ir terminando hacia la iglesia de Filadelfia, otra iglesia linda que recibe elogios y nada de reproches. ¿Cuánto quisiéramos ser nosotros la iglesia de Filadelfia? Es más, son muchas las iglesias que se encuentran en varios países, iglesia de Filadelfia, porque todos queremos ser la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es lo importante guardar la palabra del Señor y no has negado mi nombre. No niegues el nombre del Señor, no importa lo que esté pasando en tu vida. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Siempre hay personas que se hacían pasar por otros, ¿no? Vemos que está la tercera repetición de eso. Sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también guardaré de la hora de la prueba que han de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y que la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia que el Señor elogia tanto, hace unas promesas extraordinarias sobre el nombre de Él, sobre la Nueva Jerusalén, sobre ser columnas del templo de Él, algo extraordinariamente bello que le ofrece una iglesia que se ha mantenido firme al Señor, que se ha mantenido en la palabra, ha guardado la palabra del Señor, y es lo que el Señor quiere, que guardemos su palabra. Entonces, a favor, guardar la palabra del Señor, a pesar que tiene pocas fuerzas, y no negar el nombre de Jesús. En contra, nada, muchos elogios. Promesa, columna del templo, nombre del Dios escrito, en el nombre de la Nueva Jerusalén. Vamos a la iglesia final, y es el mensaje a la Odisea. Esta iglesia tiene serias situaciones, no tiene ningún elogio. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ay, Dios mío, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, qué terrible, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no te descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A favor, nada. En contra, tibieza, riqueza material, autosuficiencia, nombres que le da el Señor como desventurado, miserable, pobre espiritualmente, ciego y desnudo. Al que venciere, de la promesa que aún le da esta iglesia al Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Bien, lo que podemos nosotros ahora, en poquito tiempo que nos queda, es hablar sobre la aplicación personal. Como un mensaje a 7 iglesias, tengo que captarlo a nivel personal.
Bueno, tengo que cuidarme de no hacer como la iglesia de Éfeso, estar tan ocupado, tan activado, aún en las cosas del Señor y perder mi conexión del primer amor. Quisiera ser como la iglesia de Esmirna, que aún está en un sitio terrible, peligroso, siendo pobre, era una iglesia que tenía una espiritualidad muy rica. Queremos evitar ser la iglesia de Pérgamo, que queremos escuchar aquí y queremos escuchar ahí. Entonces permitieron que una doctrina de Balaam entrara ahí y permitieron que también los nicolaitas entraran y enseñaran herejías dentro de la iglesia. Está también la iglesia de Tiatira, que permitió que esta mujer se autollamaba profetisa. En nuestros días, hace poco me encontré con una persona y me dijo a qué iglesia está yendo. Y yo por lo regular, cuando alguien me dice, estoy de tal iglesia y yo sé que está en la doctrina, lo felicito, le doy un elogio, qué bueno, conozco al pastor, esa es la doctrina, qué bueno. Pero hay lugares que yo no puedo, como en Cristo Jesús, como amigo o hermano en Cristo, ni como pastor, solamente como amigo o hermano en Cristo. Hay lugares que yo no recomiendo. Y justo una iglesia de una mujer que ha levantado varias iglesias en varios lugares, incluyendo Miami, Houston, y que lo levantó a través de profecía y una cantidad de cosas herejes. Esta persona está viendo su iglesia. Le dije, es tiempo que usted se busque otra iglesia de sana doctrina. Le recomendé 2 en el área donde él vive. Porque es un peligro estar en un lugar donde no haya sana doctrina. Sus hijos van a ser afectados, usted va a ser afectado y los demás van a ser afectados y no hay crecimiento espiritual y se va a estancar su crecimiento espiritual por estar en un lugar donde no se trata con sana doctrina. Eso pasó en Pérgamo y después Tiatira con lo que pasó con esta mujer. Después vemos la iglesia de Sardis que creía estar viva y andaba muerta. Y la iglesia de Filadelfia, qué iglesia tan linda, que el Señor la elogió totalmente y no tuvo ningún reproche. ¿Cuántos quisiéramos eso? Finalmente la iglesia de la Odisea, que asusta, una iglesia tibia, una iglesia autosuficiente. Tengo plata y hago lo que se me venga a mí. Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con el confiar en tus riquezas, confiar en tu cuenta bancaria, confiar en lo que tienes. Hoy lo puedes tener, mañana lo puedes perder todo. Estas 7 iglesias nos dan a nosotros un estímulo, una motivación de las expectativas de Jesucristo para su iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Es más interesante, y eso es un pensamiento fuerte el que les voy a impartir en esta noche. Lo más interesante es que a ninguna de estas iglesias se nombra un pastor en particular. Se nombra un hombre que fue mártir, Antipas, de la iglesia de Esmirna. Es el único que se nombra. Pero no se nombra ningún otro pastor. Se nombra a Jezabel, que está haciendo allí de profetisa, haciendo daño, y a Balac, el rey del Antiguo Testamento, que compró a Balac para que profetizara contra Israel, y estaba pasando una doctrina muy similar a eso allí. Pero no se nombra un pastor en particular. ¿Por qué? Porque justamente la responsabilidad de la iglesia local es de todos los miembros de esa iglesia. Cuando usted ya participa en la iglesia y es miembro de esa iglesia, la responsabilidad es de todos, porque las personas quieren poner responsabilidad a los pastores y los pastores terminan agitados, cansados y frustrados porque le ponen toda la responsabilidad a ellos espiritual de la iglesia. Quieren que sus hijos que no vienen a la iglesia, que no quieren venir, y que el pastor venga y los convierta a Cristo en años que han sido mal portados. Quieren que en 2 semanas los conviertan en niños prudentes y decentes. Eso no va a pasar, porque la iglesia somos todos. Y cuando Dios llame a cuentas a esta iglesia local, a Iglesia Roca Katy, va a llamar a cuentas a todos los que son miembros y fueron miembros de esta iglesia en el tiempo que estuvieron. ¿Qué hicieron para mí en la iglesia Sola Roca Katy? O en la iglesia de Filadelfia donde usted esté, o en la iglesia de Gracia donde usted esté, o en cualquier iglesia que esté allá en Centro y Sudamérica, la iglesia de Sola Roca de allá, la iglesia de Salvación en El Salvador, las iglesias de la Salvación en Nicaragua y en Panamá. El Señor va a llamar a cuentas a la iglesia
es a todos. Tú eres parte de la iglesia. Que no te sorprenda irte a la eternidad a un lugar que tú no esperabas ir, pensando que confesaste a Cristo con tu corazón, pero hiciste todo lo diferente. Confesaste de boca para afuera, pero no del corazón hacia afuera. Mucho cuidado, porque son lindas las expectativas que tiene Jesús para ti y para mí. No le defraudemos a Él, porque Él nunca nos ha defraudado a nosotros. Él es fiel y verdadero. Que Dios les bendiga ricamente.